Ah, ya. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que sucede cuando está pasando por el muro de pago. Tendría que intentarlo descargar, porque cuando lleguen 8, significa que ya lo consiguió el artículo. El detalle es que a veces mientras lo aloja en la otra base de datos, demora un par de horas. A veces lo abre de inmediato y a veces tendría que esperar cuántas horas o al día siguiente, pero es cuando el artículo nunca ha sido abierto. Ah, en este caso así me sale ya, y de ahí ya se queda, y por ejemplo me han salido así me he topado con unos 6 artículos así mismo, igualito. ¿Qué pasa? Esos deben ser muy recientes, deben ser publicados en los Sí, últimos 2020. no, y deben ser publicados en los últimos 5 días más o menos. Ujú, 2000, son este año, son de este año. Claro, entonces eso es lo que sucede. Ahí como tendríamos que ver otra alternativa para obtener el artículo, de repente lo buscamos en otra base de datos que puede estar, podemos Porque utilizar. de hecho es súper chévere por lo que es ecografía clínica de riesgo cardiovascular. Este creo que tiene que ver con la medida del volumen, o sea, del complejo A miointimal ver, de las carótidas. Y deja- en eso se relaciona déjame, ya con... bueno, déjame ver si te lo consigo. No sé si me puedes pasar el link por el chat, cópiame Sí, el link del artículo y en el chat me lo pasas a ver si te lo logro desbloquear. ya, listo. A ver, otra vez aquí. Eso quería enseñarle, Doc. Eso es lo que me había sucedido. Pásame por chat, acá en el chat pásame el documento para que todos lo vean y de repente en alguna base de datos se encuentra libre y si no, pues a ver, le intentamos de alguna manera obtenerlo. Por lo general, se tiene acceso casi a la totalidad de artículos, pero cuando hay artículos que no han sido utilizados, eso sí demora un poco en obtenerlo, ¿no? Son pequeños detalles que tendríamos que buscar otra alternativa y hoy vamos a aprender otra alternativa de búsqueda más. Allá va. Ah, ya, perfecto. Gracias, Doc. Listo. Muy bien, entonces, Hola, inquietud, doctor. Disculpe, bueno, en cuanto a sí. los artículos, sabe que entre las revistas que usted nos dio, yo estaba buscando los artículos, pero en mi área como que existen muchos artículos, o no sé si hay otras revistas, porque es en sociales, como yo le decía el lunes, he ¿Ya? buscado, pero generalmente ya no he buscado por tema, sino por área, por ejemplo, sismología, vulcanismo, y no me sale tantos artículos. Sí, tendríamos que buscar, en ese caso, Sonia, le dejé varias en la clase número de donde está bases de datos, ahí les dejé varias bases de datos, o sea, una era Science Direct, otra estaba el DOAB, los Journal de Acceso Abierto, estaban el Oxford Journal, había un montón. Tendría que buscar en alguna de ellas su área temática, pero si tiene aún dudas, podemos dar un tiempito acá al final de la clase y nos dedicamos a ver qué revistas hay y en qué bases de datos relacionado a su área. Pero en todas esas bases de datos existen de todas las áreas, es común. Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces, para poder continuar con esto, de repente, vamos a ver si es que ya no hay más dudas, de repente ya aprendieron a utilizar pues el DOI, han aprendido a ubicar los artículos de las revistas, pudieron lograr instalar el software para poder tener acceso a las revistas. Entonces, si es que no hay más dudas al respecto, pues para poder continuar hoy la clase, que el tema de hoy, la clase, pues les comento de que es métricas de calidad científica. Entonces, pues, no hay ninguna duda respecto al anterior para poder continuar con la clase de hoy. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase del día de hoy que tiene que ver con las métricas de calidad científica. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento acerca de lo que es? Ah, no, bueno, y no solamente métricas, lo que también les quería mostrar era lo del PubMed. Sí, para aquellas personas que están relacionadas a lo que es la parte de la salud y todo eso, este es un buscador muy interesante que me permito mostrarles porque esto también relaciona muchas áreas, tanto de ingenierías, de la parte ambiental, pero todo relacionado con la salud humana. Entonces son muchas áreas
pero están relacionadas con la salud humana. Entonces, ¿qué es el PubMed? Bueno, ahí les comento, es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y también de lo que es el NIH, relacionado a muchos institutos a nivel mundial. Ahora, bueno, no son 27 millones de citas, ahora ya tienes más de 30 millones de citas bibliográficas relacionadas a literatura biomédica, es decir, tiene que ver con la parte contable, administrativa, gerencial, educacional, informática, software, todo, pero vinculado a lo que son las ciencias de la vida. El PubMed, pues uno puede poner, buscar en el PubMed, por ejemplo, ahí hemos puesto lo que es hipertensión pulmonar, y la cantidad de búsqueda que nos da es bastante alta, ¿no? Es mucha cantidad de información. Podemos buscar por palabras clave, que es una búsqueda muy, muy específica ya. Miren ahí, solamente por poner hipertensión pulmonar, vamos con más de 55,000 artículos que hemos encontrado. A ver, creo que no lo están viendo la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? No está compartida la pantalla. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya, disculpe, lo siento, había compartido otra parte y no me estaba percatando que no se estaba viendo. A ver, empecemos. Entonces, un buscador, así como están las bases de datos que les había mencionado anteriormente, esta base de datos es especial porque tiene mucha información respecto a las distintas áreas, pero que se relacionan con ciencias de la salud. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también acá para que puedan buscar y utilizar todos los recursos del PubMed, ¿no? Lo relacionado a lo que es el PubMed, tenemos de que acá tenemos el buscador del PubMed para poder buscar. Siempre hay que buscar acá en inglés, eso sí es obligatorio, para poder obtener la mayor cantidad de información. Acá podemos encontrar inclusive lo que son normas APA, lo que es el Sitting Medicine, lo que es Vancouver, estilos bibliográficos, las revistas más usadas, todo eso podemos encontrar. Podemos encontrar la estructura INRIT, por ejemplo. La estructura INRIT es la estructura internacional de publicación de artículos, es la contracción de introducción, material y métodos, resultados y discusión. Entonces, el INRIT o INRAT, en este caso, podemos encontrar mucha información de acá, cómo se escriben los artículos científicos y todo eso, y eso compete a todas las áreas, ¿no? Compete a todas las áreas, pero muchas de estas las relacionan con ciencias de la salud, pero es una muy buena fuente de información para todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, pongo hipertensión pulmonar, así como lo hubiera puesto lo que es el INRAT, y tenemos, imagínense, más de 55,000 artículos. Acá el problema ya no es la poca información, acá es el exceso de información que hay. Podemos ver la cantidad de artículos que hay, podemos elegir entre qué artículos podemos escoger, si queremos ensayos clínicos, si queremos trabajos originales, si queremos reviews. Por ejemplo, ¿qué diferencia un trabajo original de un review? Un trabajo original puede ser un trabajo exploratorio, observatorio o de experimentación, mientras que un review es solamente un análisis bibliográfico. ¿De acuerdo? Puede hacer, acá también encontramos metaanálisis y todo lo relacionado. Podemos encontrar los abstract, textos completos. Bueno, acá ya no tenemos dificultad, ya tenemos acceso a todos los artículos. Podemos ubicarlo por años de publicación. Podemos escoger alguno de los artículos y vemos toda la información que nos sale, ¿no? Acá vemos que nos sale lo que es el año, el volumen, el número, el DOI, la colección, nos sale el título, nos salen los autores, ¿de acuerdo? Y una de las versiones más importantes es que si hacemos clic ahí donde decía PubMed y ponemos PMC, que es el PubMed Central. ¿Qué es el PubMed Central? Es el repositorio de artículos más grande que existe de manera gratuita. ¿Pero por qué es gratuito? Esto debido a que muchos de los estados o muchas de las instituciones financian estos proyectos grandes y todos estos artículos se quedan de acceso abierto. ¿De acuerdo? Acá hay libros y todo también lo relacionado, ¿no? Entramos a PMC, entramos, por ejemplo, a mayor cantidad de artículos, imagínense más de 100,000 artículos relacionados con el tema. La ventaja de esto es que también nos dan imágenes. ¿Cuál es la ventaja de las imágenes de los artículos científicos? Que eso nosotros lo podemos utilizar dentro de nuestras exposiciones, dentro de nuestras ponencias, para poder mejorar un
un gráfico o una exposición. Muy bien, por ejemplo, acá hemos entrado a un artículo, vemos que es del año 2017, febrero, vemos el número y el volumen es 114.5, el número de páginas 73 y 84, ahí tenemos el DOI, está relacionado a lo que es educación médica, tenemos el título, tenemos los autores, y de repente se preguntarán, ¿no? ¿Qué será lo que dice 1 y 2? ¿Sí? Profesor o doctor con los números de arriba. Esos son las afiliaciones que uno tiene. Por ejemplo, si uno tiene una sola afiliación, le puede colocar 1 y puede poner que pertenece a una universidad. Pero si usted coloca doble afiliación, significa que de repente pertenece a dos instituciones. Por ejemplo, trabaja en una universidad y en un hospital, o trabaja en una consultoría y en uno. Entonces, uno puede tener doble afiliación y lo puede mencionar tranquilamente en el artículo sin ningún conflicto de intereses, ¿no? El artículo, por ejemplo, acá la ventaja es que lo podemos descargar en varios formatos. Puede ser PubReader, PubBeta, que es para los lectores, en formato PDF y lo que es citación. ¿Cuál es la ventaja de lo que es citación? Por ejemplo, este es en el PubBeta, miren, tenemos como para leerlo en una tablet, el artículo, ¿no? Acá tenemos el artículo en PDF. Y cuando hacemos en citación, miren lo que nos sale. AMA, MLA y APA. Entonces ya tenemos lo que es las referencias bibliográficas listas, solamente para copiar y pegar, pero nos conviene obtener el PDF porque con el PDF lo podemos organizar con las herramientas de procesamiento bibliográfico y es mucho más fácil trabajar con el PDF. Esto es para una cita rápida, ¿no? Ya encontré acá la información, encontré la imagen, sí, pongo la citación, pues copio y pego y ya está la cita completamente elaborada, no tengo que elaborar yo la cita. Esta es la ventaja de utilizar este tipo de revistas, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen, de acuerdo, del procedimiento de diagnóstico inicial en sospecha de hipertensión pulmonar, y esta imagen fue sacada del PubMed Central. Miren, solamente copié la imagen, pongo el nombre de la figura y debajo la referencia. Entonces, cuando yo quiero hablar de esto, ya tengo imágenes que son de un diseño simple, pero muy, muy bien explicado, ¿no? Entonces, estas imágenes para un expositor, pues le sirve de mucho. Entonces, cada vez que uno encuentra una imagen de alguna revista, uno lo puede tomar, lo cita de manera adecuada para poderlo utilizar inclusive pues en una conferencia propia. Esa es la ventaja del PubMed, ¿no? Y el PubMed también tiene la ventaja que tiene libros. Y no solamente tiene libros, también tiene todo lo que son genomas, proteínas, un montón de cosas, ¿no? Y en lo que son los libros, tenemos libros completamente gratuitos. Estos libros que están de acceso completo, con todas imágenes, ¿no? Imagínense, con hipertensión pulmonar hay más de 822 libros. Si hacemos clic en cada uno de ellos, pues tenemos todo el libro completo en versión HTML. Y por favor, no sé si se fijan acá que dice detalles de búsqueda. ¿Todos ven detalles de búsqueda acá en esta parte? ¿No? ¿Sí nos fijamos? Sí, Doc, sí se ve. Sí, detalles de búsqueda, ahí. A ver, dígame, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué parte de las clases que hemos visto será? Los buscadores, los operadores testimonianos. Muy bien, muy bien. Recuerden, por favor, de que les dije que todas las clases iban a aclarar. Por ejemplo, miren, este motor de búsqueda, solamente con haber colocado hipertensión pulmonar, ya me hizo una construcción de búsqueda completa con OR, AND, con paréntesis y comillas. O sea, es tanto el detalle ahí que nos da una búsqueda súper especializada. Es más, yo lo puedo modificar acá. Si yo hago doble clic, puedo borrar el OR, puedo ponerle SOR, puedo ponerle AND, puedo aumentarle una palabra. Pero eso era la ventaja de primero aprender los operadores booleanos y los operadores de truncamiento. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder luego, cuando existan los motores de búsqueda, como el de acá, que es un motor de búsqueda especializado hecho por la base de datos, pues nosotros ya entendemos qué significa esto. Quiere decir que hipertensión y pulmonar ha utilizado una coma y está utilizando comillas. Significa que está buscando todos los documentos que están relacionados a hipertensión y a lo que es pulmonar
¿de acuerdo? En base a esos dos términos. Y también me está buscando solo hipertensión y también solo pulmonar y todo lo relacionado a hipertensión pulmonar. Entonces, esta es una búsqueda completamente amplia que me está haciendo. Yo podría borrar esto, algunas cosas, y me sale la búsqueda un poco más limitada. Entonces, esa es la ventaja de haber utilizado, por ejemplo, la primera clase, que era un poco simple, pero que nos ayuda a comprender luego cuando entremos a estas bases de datos complejas, a cómo utilizarlas. Podemos ver un libro, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, ahí se entra, ¿no? Y se tiene completamente acceso al libro, de acuerdo, en formato HTML, en formato web, ¿de acuerdo? Ahí estamos en el apéndice 13. Podemos buscar distintas clases de artículos, ensayos clínicos, artículos originales, reviews, diccionarios, conferencias, metaanálisis, comentarios, y todos ellos de manera citada de manera correcta, ¿no? Uno puede hacer también lo que se llama las búsquedas por mesh. De repente, ¿alguien sabe qué es una búsqueda por mesh? No. Muy bien, a ver, ¿qué es el mesh? Les había comentado que tenemos un problema. Ya tenemos 100.000 artículos y 100.000 artículos ya es demasiado. Yo ya no puedo con 100.000 artículos poderme leer los 100.000 artículos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una correcta búsqueda especializada para que no leerme los 100.000 artículos. Entonces, vamos a hacer una búsqueda por mesh. ¿Qué significa hacer una búsqueda por mesh? Es una búsqueda por palabras clave. Uno puede entrar acá a lo que es al mesh. Por ejemplo, pongo hipertensión pulmonar y puedo ir a lo que es hipertensión pulmonar. Hay varios modelos de hipertensión pulmonar. De acuerdo, voy a seleccionar uno de ellos. Y de hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? Quiero las aplicaciones congénitas, quiero los análisis, quiero la parte epidemiológica, quiero la parte de metabolismo, la parte de farmacología. ¿Qué es lo que yo ahora quiero? Porque yo ya no quiero todo. Yo quiero algo específico porque hay mucha información. Entonces buscamos algo específico. Yo voy a seleccionar la etiología, la farmacología y la fisiología. ¿De acuerdo? Y luego voy a añadir al constructor de búsqueda. Y cuando uno añade el constructor de búsqueda, miren lo que nos da. A ver, miren lo que nos da. Nuestras primeras clases, ¿sí? Operadores booleanos y búsqueda. Uso de comillas, uso de plural y uso de los operadores booleanos. Entonces, la búsqueda se convierte en mucho más específica, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a buscar en PubMed. Y de lo que tenía 100.000 resultados, ¿ahora cuántos tengo? ¿Cuántos tendré ahora de los 100.000 resultados? 22.375. Muy bien, entonces, haciendo una búsqueda especializada con operadores, el problema, como les dije en un inicio, es que tenemos exceso de información. Ahora, ¿cómo lo filtramos? Utilizando operadores de búsqueda y constructores de búsqueda. De lo que teníamos más de 100.000 artículos, ahora tenemos 22.000, que es más o menos la quinta parte. Bueno, ya restringimos bastante. ¿Podemos seguir restringiendo? Sí, pero ya no es lo mismo buscar 100.000 que 20.000. Si ponemos más artículos, de repente llegamos a unos 3.000, que ya no es lo mismo que buscar en 100.000 o en 200.000 artículos, que es demasiada cantidad de información. Entonces, para eso nos sirve la búsqueda por mesh o la búsqueda por palabras clave, ¿no? Entonces, podemos ver una cantidad de bases de datos tremenda. Podemos también, si ustedes gustan, se pueden registrar gratuitamente en muchas de las revistas y les van a dar acceso parcial o acceso total a las revistas. Por ejemplo, yo acá tengo mi acceso a lo que es el NCBI del NIH y me da el acceso a la información, ¿no? Entonces, es ventaja, por ejemplo, de lo que les estaba mencionando del PubMed. Si ustedes gustan, por ejemplo, si alguno quiere buscar, y les he dicho que el PubMed no solamente tiene ciencias de la salud. Miren, vamos a entrar, les voy a compartir la pantalla. A ver, no, voy a compartir desde la pantalla, aplicación. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ya, miren, por ejemplo, lo que es Central, le pongo PMC en el buscador nada más, PMC en el buscador. Ustedes si gustan pueden seguir intentando pues en sus máquinas. Yo doy clic en PMC y me sale esto. Yo quiero buscar no algo específico a ciencias médicas, yo quiero buscar algo relacionado a lo que son publicaciones científicas que nos interesan a todos. Ponemos
podemos poner lo que es el INRAD. A ver qué información nos trae del INRAD. Miren, acá tenemos la incertidumbre de los escritores en artículos biomédicos, científicos y populares. Miren, un artículo de reflexión, ¿sí? Formatos de estructura de resúmenes de ensayos controlados aleatorios, un análisis transversal de su uso actual y su asociación con informes metodológicos. Imagínense, entonces ya parte metodología de la investigación. Acá entramos, ve, la estructura de introducción, método, resultados, discusión, una encuesta en 50 años. A ver, ¿le parece si entramos a esta que me parece interesante? Una estructura de los 50 años de análisis de la estructura de las revistas científicas. Miren, entramos acá al artículo y una ventaja es que tenemos el artículo completo, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Artículo completo. Pero vamos a leer qué información nos tiene, ya que estamos de metodología de investigación, pues veamos el artículo, a ver, discutamos. Dice, el artículo me dice, se llama la estructura de la introducción, método, resultados y discusión, que es la estructura INRAD o INRID, INRAD por el AND de inglés o INRID en castellano, es una encuesta de 50 años. ¿Sí? Acá, una pregunta. El resumen. ¿Qué tiene el resumen? ¿Cuáles las características de un resumen científico? De un resumen de un artículo. ¿Qué tendrá el resumen? ¿Alguien que me Antes propósito, método, resultado. Que se le ve en la imagen que compartió, doctor, o sea, la parte de los antecedentes, una pequeña justificación, parte de lo que sería la metodología y lo más importante de los resultados. Muy bien. A ver, un resumen tiene que tener lo mismo que el artículo científico, pero en menor a 250 o 300 palabras de acuerdo a las revistas. Quiere decir lo mismo, no solo los antecedentes, en sí es el objetivo, ¿no? A veces se le pone antecedentes o propósito, pero estos dos se puede resumir en el objetivo del artículo. Y acá lo leemos, ¿no? El propósito de este estudio es señalar el periodo de tiempo durante el cual la estructura INRAD fue definitivamente y ampliamente adoptada para la escritura científica. ¿De acuerdo? Luego tenemos los métodos. ¿Qué métodos se utilizan? Por ejemplo, en este caso es un estudio de corte transversal que se mide desde el año 1935 a 1985. Y nos muestra los resultados, ¿no? En la década, por ejemplo, de 1970 se alcanzó el 80%, nos menciona. Y por último, las conclusiones. Quiere decir que de la estructura INRAD, que es introducción, métodos, resultados y discusión, ¿qué es lo que tiene el resumen? Tiene el objetivo, ¿de acuerdo? Los métodos, los resultados y la conclusión. Lo que no tiene es discusión, porque la discusión es algo más amplio. ¿A qué conclusión llegó el artículo? Que acá lo tenemos. Entonces, tenemos el objetivo, el material y métodos, el resultado y la conclusión. Eso tiene un resumen, que puede estar bien explícito de esta manera como este artículo, o simplemente puede estar separado por puntos. Es decir, borramos lo que dice antecedentes, propósito, métodos, y hacemos un solo párrafo unido, separado por puntos. También es lo mismo, ¿no? Entonces, el resumen o abstract puede estar separado en estos 3 o 4 componentes o puede estar todos unidos. Y bueno, analicemos este artículo que a mí me pareció interesante ahorita que lo estoy leyendo y bueno, a ver, leámoslo juntos para ver qué pasó en estos últimos 50 años con la estructura de estos documentos, ¿no? Doc, una preguntita. ¿Sí? Bueno, yo también ya abrí la página, el PMC. Sí, ya, abrí para buscar algunos artículos del aprendizaje emocional. Te salen, tú siempre, si lo que yo pongo en inglés, o sea, igualmente los artículos me va a arrojar en inglés. Sí, siempre. ¿Cuál es la ventaja? Es que como tenemos la versión HTML, yo con el clic derecho, por ejemplo, lo pongo el artículo original y está en inglés. Pero la ventaja de estar en HTML, que es la versión en línea de las revistas, es que yo puedo dar clic derecho con el Google Chrome y puedo hacer traducir en español y tengo todos los documentos en castellano. Sino que hay que leerlo de manera adecuada porque hay veces que la traducción no es correcta. Entonces uno lo lee y dice, no, esto quiere decir esto. De repente es un error de traducción nada más.
¿De acuerdo? Esto es una traducción hecha por un software, no por una persona especialista. Entonces hay que darse cuenta si es que la traducción está bien hecha. Ok, muchísimas gracias, doctor. Miren, por ejemplo, acá tenemos este documento. Dice, proporción de la estructura INRAD en los artículos publicados en JAMA y en New England desde el año 1935 al 1985, habiendo un total de cerca de 1.300 revistas. Miren, en el año de 1935 ya se empezó a utilizar lo que es la estructura INRAD. Cuando llegó al tope máximo fue en el año de 1970 y 1980. De 1970 a 1980 casi el 100% de revistas empieza a optar la estructura INRAD, ¿de acuerdo? La estructura internacional de publicación INRAD, que asumida por muchas de las revistas, no tiene que ver con los estilos bibliográficos. Los estilos bibliográficos, Vancouver, ISO, AMA, APA, son estilos bibliográficos. Esto no tiene que ver con estilos, esto tiene que ver con estructura de redacción de artículos científicos. Y como ven, desde el año 1935 ya las revistas ya han utilizado esto. Podemos ver la otra imagen, dice, ¿no? Organización de los textos de artículos publicados en British Medical Journal de 1935 a 1985. ¿Cómo han ido cambiando? Miren, acá tenemos en la imagen de lo que son puntos, a ver, redondos, textos continuos, en estructura INRAD. Por ejemplo, miren cómo la estructura INRAD ha ido creciendo y ganando a todas las otras estructuras, a los reportes de casos, a otras estructuras distintas, pero como INRAD ha ido ganando por su estructura tan metodológica y tan fácil para todas las publicaciones, se hizo tan común, tan internacional, que desde el año 1935 a 1980 llegó al máximo tope, ¿no? Esta estructura internacional de lo que es la estructura de una revista científica. Muy bien, por ejemplo, para eso nos sirve lo que es el PubMed Central, como les había mencionado. Lo pueden leer en PubReader, por ejemplo, el artículo, como les había mencionado, y miren, lo tienen para que ustedes lo puedan leer en sus tabletas. Lo traduzco al español y tranquilamente está para poder leer los documentos como si estuvieran en una tableta. No me gusta leerlo en tableta, lo puedo ver en formato PDF porque el formato PDF es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que va a ser reconocido por los softwares de procesamiento bibliográfico. Muy bien. No quiero descargar el PDF porque realmente solamente tomé la imagen o una parte y lo quiero citar. Pongo en citación. Y miren, y acá tengo formato AMA, MLA, APA, NLM. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que ya está puesta la referencia, simplemente la copio, la pego y la mando al PowerPoint, a la presentación o al documento. ¿De acuerdo? Pero si es que vamos a armar artículos o documentos de revisión o publicaciones que vamos a hacer, les recomiendo descargar el PDF. Si es que solamente lo van a utilizar como en la imagen que les presenté, donde estaba la imagen del PowerPoint con el título de la figura más la referencia, es suficiente hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja del PubMed Central. Miren, acá hay un montón de imágenes relacionadas. Miren acá, por ejemplo, tenemos los porcentajes de utilizo de lo que es el INRAD, ¿no? De la estructura INRAD. Por ejemplo, el abstract, ¿qué porcentaje es el 3% del artículo? En la introducción el 11%, los métodos, los resultados, la discusión, miren, qué importante, qué importante. El 69% de un artículo se basa en la discusión. Miren, qué imagen tan importante cuando uno quiere, por ejemplo, dictar una conferencia, ¿no? No sé si lo están viendo esta imagen. La imagen, creo que no la están viendo esa parte. Ya les comparto en este momento. No le están viendo esta imagen del clic del artículo. A ver. Aplicación, acá. Miren. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí. Miren, del artículo, ¿no? Porcentajes de uso de lo que es de la estructura INRAD. Por ejemplo, el abstract es el 3%,
la introducción es el 11%, los métodos el 8%, los resultados el 4% y el 69% es la discusión. O sea, imagínense, es un artículo del año 2019 donde nos menciona cómo va estructurado más o menos un artículo científico. Entonces yo puedo capturar esta imagen, ¿no? Puedo capturar esta imagen. A ver, voy a hacerles el ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo. Voy a copiar la imagen, copio la imagen, lo voy a pegar en el PowerPoint para luego ponerles el ejemplo, ¿no? Está la imagen acá, ya lo voy a poner para hacerles el ejemplo completo. Debe estar el título, acá está el título. Pero tengo una pregunta, disculpe, por favor. Claro que sí. Disculpe, usted nos dice que sí hay artículos de muchas asignaturas o materias. ¿Hay algo de derecho, tal vez? Claro, sí hay de derecho, acá en el PubMed sí hay de derecho, pero relacionado, como le digo, a ciencias de la salud. Sí vamos a encontrar, pero Perfecto. todo, de todas las áreas, pero relacionándole con ciencias de la vida. Una ventaja del Para PubMed, saber ¿no? eso, perdón la interrupción. Listo. Miren acá, ya les voy a compartir cómo está quedando la imagen que saqué. ¿De acuerdo? Solamente ver formato de imagen. Recorto la imagen un poco para que quede bien estructurado. Listo. A ver, y ya lo tengo acá y solamente le voy a agregar su referencia bibliográfica para que quede bien la presentación y me dicen qué tal quedó mi diapositiva, porque hay que también saber hacer diapositivas cuando ustedes quieran presentar resultados académicos, por si acaso. Eso sí es muy importante. Hay que saber manejar mucho lo que son las referencias bibliográficas para poder para poder poder citar de manera adecuada. Y recuerden que una diapositiva tiene que ser clara, tiene que ser precisa, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner acá la referencia. A ver, vamos acá, abstract. Lo voy a citar nada más el artículo. A ver, listo, y acá voy a citarles el artículo nada más. Doc, una preguntita. Claro que sí. Ahorita, bueno, viendo la imagen, lo que nos va a explicar, y bueno, aquí lo que explica los porcentajes que tiene que tener cada parte de un artículo, pero esto es en relación a INRAD, ¿es así? O sea, ¿es lo que ellos piden? Sí, bueno, es un porcentaje promedio, ¿no? Nunca en un artículo te dice exactamente tienes que tener el 11%, no. Te piden que tengan, cuando es muy extenso te dicen, no, tu introducción es muy larga, por favor, reduzca la introducción de 3 páginas a 1 página, pero ellos ya te van pidiendo eso. Eso te van pidiendo. Acá les voy a presentar cómo me quedó la imagen. Y ustedes me dirán, pues, qué les parece para una conferencia, ¿no? Les he dicho, es muy importante saber hacer diapositivas en una presentación científica. Es muy, muy importante. Y eso es porque depende de la calidad como tú presentes la información, también para que el público pueda entender. Muy bien, ahora les voy a compartir pantalla de cómo quedó el documento de cuál saqué la imagen, ¿no? A ver, les voy a compartir. ¿Listo? ¿Ven la imagen? Sí. Cuénteme, ¿qué tal quedó?
Dice, porcentajes de incertidumbre en cada parte de la estructura INBRAT de los artículos de BMJ del año 2013. Es sacada de la revista Plus One del año 2019, en la cual podemos ver que la mayor parte de un artículo científico pues se basa en lo que es la discusión de un 69%, viendo que el enfoque de la introducción un 11%, los métodos un 8% y los resultados un 4%. Nos quiere decir que la mayor parte de un artículo, la parte más importante de un artículo es el análisis de sus resultados que se refleja en la que es la discusión, ¿no? Miren, ¿qué tal quedó la diapositiva? Yo considero que a la vista del espectador o de la persona que está participando, si es una conferencia, es muy saludable a la vista porque no está llenito de frases, de letras, sino más bien es atractiva a la vista y se puede atender, considero yo, ¿no? Exactamente. Esa es la finalidad de una diapositiva. Recuerden que una diapositiva no está hecha para leer. Les comento que para un tiempo de unos 10 minutos, que a veces nos dan para algunas conferencias, o 20 minutos, no podemos tener más de 5 a 10 diapositivas. Solamente con este documento, con esta diapositiva, podríamos hablar toda la clase tranquilamente. Porque yo me podría hablar acá de lo que es el abstract, de lo que es la introducción, método, resultado, discusión. Podríamos analizar cada uno de ellos solamente con una imagen. Esa es la finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, miren qué importancia es saber ubicar un artículo científico, saber ubicar las imágenes que son las más importantes para poderlas trasladar, ya sea para una conferencia, para una clase, ¿de acuerdo? O para la información que ustedes necesiten, ¿no? No sé si tienen alguna duda al respecto en esta parte. No sé si hay alguna duda de repente al respecto. Doctor, buenas noches. Creo que sí. A ver, ¿con quién estoy? Con Jason. Sí, Washington. Sí, gracias, doctor. Dígame, Washington. Una duda respecto a los porcentajes. Claro. Generalmente se da un peso fuerte al marco teórico. Entonces, ¿eso está como parte de la introducción? A ver, Washington, vamos a explicar. Tenemos que entender algo muy claro. ¿Qué es un marco teórico o qué es el estado del arte? Cuando uno hace un proyecto de investigación, cuando está como proyecto, a ver, recuerden la estructura de investigación: introducción, material y métodos, resultado, discusión y conclusiones. Esa es la estructura de un proyecto, de una redacción científica, de un documento ya finalizado. Cuando estamos como proyecto, las conclusiones no lo tenemos, la discusión tampoco y los resultados tampoco. ¿Por qué? Porque está como proyecto, o sea, recién lo estamos formulando. Y cuando estás como proyecto debería tener estas dos partes importantes, que es introducción y material y métodos redactados a futuro como lo vamos a hacer. Pero cuando está como proyecto sí nos piden el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es la búsqueda de toda esa información bibliográfica, ¿de acuerdo?, que está relacionada al tema. Y ese estado del arte se convierte en el marco teórico, donde yo defino toda esa información, donde hago una búsqueda extensiva. Pero cuando todo esto ya se convierte en artículo científico, todo ese estado del arte se convierte en tan solo la introducción, es decir, en un documento de 4, 8, hasta 12 párrafos. O sea, toda esa revisión grande se convierte en algo tan pequeño, que es tan solo el 11%. Ahí estaría incluido el marco teórico en resumen, en esta introducción, y se considera el último párrafo como párrafo objetivo, porque ahí delimito lo que voy a hacer con este documento. El material y métodos queda de lo que estaba a futuro, ya queda redactado en pasado, luego quedan lo que son nuestros resultados, tal como hemos encontrado, y luego viene la discusión, que es la parte más importante. Entonces, el marco teórico es una parte muy importante, pero en un proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Pero ya en un resultado, en un artículo para redacción, para publicación, ya llega a formar parte, en resumen, de lo que es la introducción, y eso es menos de una página o máximo 2 páginas. No sé si se resolvió tu pregunta, Washington. Sí, muy claro, doctor. Muchas gracias, muy amable. Listo, Washington. ¿De repente alguna duda más?
Doc, disculpe, ¿podría repetir las partes que contiene ya el artículo para ser publicado el resultado, por favor? Claro, es lo que está viendo acá en la imagen. Para el artículo la estructura es ¿sí? Introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Y en muchas revistas la discusión y las conclusiones están unidas y tan solo quedan 4 partes. En algunas revistas la pueden separar la discusión de las conclusiones y nos quedarían 5 partes. Eso es el detalle. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces a la conclusión que se llega es que la parte más extensa cuando se redacta ya un artículo científico es la discusión, porque esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante porque ahí se comparan nuestros resultados con los resultados de otros investigadores que podemos estar a favor o en contra de los otros resultados. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional al respecto de repente? Doctor, disculpe una pregunta, buenas noches. Hay una parte que no sé si me puede explicar nuevamente dónde obtuvo la parte de la referencia. Esa parte me perdí, nada más, por favor. Ya. Referencia, muy bien. Voy a compartirle la pantalla acá del Google Chrome. Muy bien. Acá hice clic en el artículo y desplegué las referencias. Las referencias están hechas en AMA, que es de la Asociación Médica, MLA, APA y NLM. En cualquiera de ellas están las referencias. Sí, ¿en qué parte está? Pero puede cerrarle para ver en qué sección, por favor. Acá, justamente donde dice Plus One 2019, donde está el volumen y el año, donde está, puedo hacer clic ahí y ahí me sale. O si es que estoy en la otra versión, me sale citación a la parte superior derecha. Ah, ya, perfecto. Listo, muy amable, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta de repente? Puede ser de la parte técnica o también de parte metodológica, no hay ningún problema. ¿No? Entonces, consejo en esta parte y para qué utilizar nuestros artículos científicos, ubicar PDFs completos si es que vamos a armar documentos texto. Otra parte importante, ubicar en PMC algunas imágenes o en otras revistas las imágenes. ¿Para qué? Para que puedan ser utilizadas en algunas conferencias, ¿de acuerdo? Y poder utilizar esa información como información de respaldo de nuestros argumentos cuando queramos explicar algo. Y una diapositiva debe ser simple a la vista, debe ser fácil de explicar y esa es la ventaja de las imágenes que nos da el PubMed. Son imágenes muy simples. ¿Y qué tiene que tener la diapositiva? Tiene que tener la imagen, la figura que estamos utilizando, su título y su referencia, ¿no? Para que sepan la información de dónde la estamos sacando. Eso es muy importante. O es más, por último, si gustan, también les pueden dejar el link en vez de la referencia o un superíndice también, no hay ningún problema. Pero siempre, cuando la información no nos pertenece, lo mejor que podemos hacer es citar al autor a quien pertenece la información y así vamos a dar mayor solidez a nuestros argumentos. ¿De acuerdo? Es el consejo que les puedo dar en esta parte de la clase. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta adicional o si no para pasar ya al segundo tema del día de hoy? Mire, tengo una pregunta. Francisco. A ver, Francisco. Te escucho. Las figuras, de los gráficos, de los cuadros que nosotros podemos utilizar. Si nosotros tomamos, sí, pueden escuchar. Francisco, te escuchamos un poco entrecortado. Sí, sí me pueden escuchar ahora. Sí, sí te escuchamos un poquito ahora entrecortado. Yo quiero utilizar una figura
un artículo científico de alto impacto Photoshop para alterar esta figura y utilizarla a mi antojo en mi artículo. Yo tengo que obligar en la diferencia de ese artículo que yo he cogido la figura, ¿verdad? No existe ningún problema con eso. Con derechos de autor. A ver, vamos por el detalle. Si vamos a coger, esta imagen es una imagen muy genérica, acá no están mostrando sus resultados. ¿Los podemos modificar? Claro, sí, que sí, con nuestros resultados, porque estas imágenes son imágenes genéricas. Pero, por ejemplo, si sacamos algún algoritmo publicado, y ese algoritmo no nos pertenece y lo vamos a modificar, tendríamos que citar que, tendríamos que ver dos aspectos, ¿no? Puede ser adaptado de, la palabra adaptado de acuerdo? Si es que estamos utilizando de un algoritmo que no nos pertenece y lo estamos modificando, por ejemplo, del inglés al castellano y hacemos una ligera modificación, podemos colocar lo que dice, acá puedo colocar en la referencia adaptado de y les dejo el artículo, ¿de acuerdo? Porque yo no fui el creador de ese algoritmo. Ahora, si es que yo lo leo, lo interpreto y creo mi propia imagen, esa es otra cosa, es una creación propia. Entonces, Francisco, si se resolvió tu duda ahí. Escoger de 3 de 4 y de 3 de 4 escoger las imágenes lo que yo quiero y de esta manera lo coloco en mi artículo, pero yo tengo que referenciar abajo imágenes modificadas de tal autor. Si es que estás cogiendo, o sea, te digo, depende de la imagen, ¿no? O sea, si es que es un algoritmo complejo y tú estás tomando más del 70%, más del 60%, 70% de la imagen, debes de referenciarlo diciendo que lo adaptaste de la imagen. Pero si tú tan solo lo utilizaste como una referencia para que tú crees tu propia imagen y tú hagas con tus propios datos, no tienes por qué referenciarlo porque es tu propia creación, ¿de acuerdo? O sea, la imagen y el algoritmo, si tú respetas los derechos de autores, si es que tú vas a tomar los datos de esa imagen y de ese algoritmo. Si tú tomas la estructura o la imagen, lo haces con tus resultados, no tienes por qué estar haciendo eso. O si es que tomas una parte y otra que modificas, tienes que dar la parte adaptado de, ¿no? Esa es la consideración que se debería tener en cuenta. Francisco. Francisco, no sé si se resolvió tu duda. Yo hablaba de gráficos, por ejemplo, un pulmón, tomar de otro artículo, razón, tomar de otro artículo, como unión de los mismos, y hablar de mi fisiopatología, tratamiento. No, te cuento, Francisco, que no podemos hacer eso, porque si en algún momento habría alguna detección de tipos de imágenes y unimos dos figuras y pertenecen a dos autores distintos, no, tendríamos que en todo caso diseñar nuestra propia figura, ¿de acuerdo? Tener nuestro diseñador gráfico, coger algún software de diseño de imágenes o con nuestro diseñador gráfico que nos diseñe la imagen y que vaya colocando nuestra información que nosotros queremos. Eso sería, pero cortar dos imágenes que han sido publicadas, no. Si es que no te logran descubrir el problema, pero si es que se logran dar cuenta, sí te pueden decir plagio. Y eso he visto muchas veces en las personas que publican libros. Toman la imagen de tal lado, no lo referencian, o a veces unen imagen y es un problema, porque si es que la persona que conoce identifica la imagen, les va a decir que cambien. Entonces, ¿qué es de preferencia? Utilizar nuestras propias imágenes, diseñarlas, nuestras propias imágenes, ¿de acuerdo? No poder utilizar directamente, salvo que lo vayamos a referenciar de manera completa. Ya listo, Francisco, muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra duda de repente? Doctor, Washington. una inquietud. Sí, gracias. Siguiendo el mismo tema de las figuras,
¿Ya? Entonces, si la figura es resultado de mi propia investigación o es creación propia, en algún lado me dijeron que no debo poner o sea, nada, solo el nombre de la figura, como es creación mía, se supone que es del autor y no debo poner nada, o debo poner fuente propia, como algunos investigadores nos aconsejan. No sé, doctor, ¿qué nos dice al respecto? A ver, si es que está dentro de nuestro artículo y está dentro de nuestra conferencia, no hay necesidad de citarlo. Pero si es que nosotros o lo van a utilizar otras personas, ellos tendrían que citarnos a nosotros. Si es que es una conferencia propia nuestra, no hay necesidad. Por ejemplo, si esta imagen fuera mía, yo no pongo la referencia. ¿Por qué? Porque la información es mía y la conferencia que estoy dando me pertenece, entonces no tengo por qué, o sea, queda de manera implícita que esa información es mi información trabajada. Pero si es que yo voy a utilizar de repente la imagen de un artículo que ha sido publicado pero por mí hace tiempo, ahí sí lo tengo que citar, independientemente de que lo haya citado o que sea mío el artículo. Por ejemplo, si esta imagen pertenece a uno de mis artículos que yo he publicado, lo debo de citar porque no es que lo creé esa imagen para esta clase, es una imagen tomada de un artículo científico publicado por mí en otra revista. Entonces, si la imagen te pertenece, lo puedes tener referenciada si es que lo has hecho para esta presentación. Pero si tú has publicado dentro de algún artículo, lo tomas como si fuera una imagen de una revista que se tiene que citar. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Listo, Washington. ¿Alguna adicional? ¿No? Entonces, vamos a continuar con la otra parte. Vamos a hacer, son métricas de calidad científica. A ver, vamos a ver, principales indicadores de calidad científica nos va a tocar ver. Denme un minuto, por favor. Voy a por un vaso de agua nada más, por favor. Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que son las métricas científicas, las métricas de calidad. Ahora sí vamos a ver esta parte. Entonces, ¿qué será una métrica de calidad? Miren ahí. Son una serie de criterios para evaluar las publicaciones científicas. Y estas se pueden aplicar a artículos, a revistas, a autores, a instituciones, a países, a áreas temáticas. Claro que no todos los indicadores valen para todo. Les quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien ha utilizado alguna métrica de calidad o alguien ha querido comparar la calidad entre artículos, entre países, entre revistas, entre autores? ¿Qué criterios de calidad se toman en ciencia para decir este es de mejor calidad que otro? ¿De repente alguien? ¿Nadie? Bueno, les comento que... ¿Sí? ¿Le escuchamos? ¿Quería participar? Sí, Emilio, nada más quería dar un comentario. Sí, algunas de las ocasiones en las que he buscado, por ejemplo, artículos, bueno, he tomado dos métodos, digamos.
La una sería buscar en lo probable metaanálisis sobre el tema que estoy buscando, y la otra también mirar lo que se conoce como comparativa en las revistas, por ejemplo, en temas extrahospitalarios, digamos, buscar un poco el ranking de las revistas. No sé si eso es lo mismo que las métricas. Sí, les comento que el ranking es una de las medidas de calidad, pero ¿en qué se basa el ranking, no? ¿En qué creen que cómo es que se va a determinar el valor del ranking de las revistas? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se determina el ranking de calidad de un autor, de una revista, de artículos, de las instituciones, de los países? ¿Cómo se llega a medir el ranking? ¿Cómo creen? Tal vez un factor podría ser el número de citaciones. Muy bien, Washington. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entre más sea citado un documento, mayor ranking en calidad tiene. Podremos tener un buen documento, pero si el documento no es citado, muchas veces significa que la comunidad científica no está aceptando mucho tu artículo. Pero si ese artículo es citado miles de veces, significa que tu artículo tiene mucho valor y mucha reputación para la ciencia y lo van a utilizar mucho. Entonces, el ranking para las revistas, para los autores o las instituciones, se tiene que medir en el número de veces que he citado el artículo, y en base al número de citaciones se sacan los indicadores de calidad que vamos a ver el día de hoy. Miren, por ejemplo, ¿qué es el factor de impacto de JCR, ¿no? Del Journal Citation Report. ¿Qué es el factor de impacto? Miren acá, es importante mide la frecuencia con que los artículos de una revista por un periodo de 2 años se han citado en el siguiente año. ¿Sí? Estamos viendo es la cantidad de citas, pero en este caso, en un periodo de 2 años que se han citado en el siguiente año. Un ejemplo, si una revista del año 2011 tiene una cantidad de citas que corresponden a los años 2010, que es 40, y del 2009, que es 51, en total serían 91 citas, los artículos que han publicado en total en estos años son 44, se divide las citas de las publicaciones y se tiene un índice de 2.068, que ese sería el factor de impacto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el factor de impacto? Como les digo, y así como muchos de los indicadores, se basan en la cantidad de citas bibliográficas, pero esto toma las citas de 2 años, Vamos a ver otro indicador de calidad. Eigenfactor. Es un índice basado en el número de veces que los artículos publicados en los 5 años pasados. De acuerdo, el factor de impacto era en los 2 años. Eigenfactor es de los 5 años pasados y que han sido citados en el presente año, y la diferencia esencial con JCR, además de los años, es que se cuentan las citas tanto de ciencias como de ciencias sociales, elimina las autocitas y da más valor a las citas aparecidas en las revistas más importantes. Las revistas más importantes son aquellas que tienen mayor cantidad de consultas y citas. Imagínense, esa parte es muy importante, ¿no? La mayor importancia y calidad de documentos se da... Profe, no se está viendo la pantalla. Ay, lo siento muchachos. Como compartí el otro documento, discúlpenme por favor. Ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Disculpen, voy a iniciar de nuevo, pero de un poco más rápido. Pensé que justo estaban viendo lo que les estaba indicando. Voy a iniciar de un poquito con resumen, ¿no? Entonces, ¿qué era una métrica de calidad? Son los criterios para evaluar las publicaciones científicas, ¿de acuerdo? Y estas pueden aplicar a artículos, revistas científicas, autores, instituciones, países y áreas temáticas. Y no todos los indicadores valen para todo. El factor de impacto les había indicado, por ejemplo, que mide la cantidad de artículos de una revista en un periodo de 2 años. Por ejemplo, si en el año 2010 había 40 artículos y en el 2009 51 artículos, un total de 91 citas, pero son 44 los artículos publicados en esos años, se tiene un factor de impacto de ¿cuánto? De 2.068. Entonces,
El factor de impacto es un indicador de calidad que tiene que ver con la cantidad de citas, pero en 2 años. A diferencia del Eigenfactor, que te da lo que es este factor de calidad, te lo da en los 5 años pasados y que han sido citados en el presente año, ¿no? Y esto da más valor a citas aparecidas en las revistas más importantes. Las revistas más importantes son aquellas que tienen mayor cantidad de consultas y citas. Entonces ven que la calidad en la ciencia se ve cuánto es la reputación del autor, de las revistas y de los países, ¿no? Tenemos el... ¿Sí? Una pregunta, en base a eso se elaboran o salen lo que suelen manifestar que son los quintiles de las revistas. Claro que sí, acá salen los quintiles, cuartiles, ¿de acuerdo? Salen los factores de impacto y las reputaciones en los rankings, las ubicaciones, es en base a esto. Ya vamos a entrar ya vamos a hacer una parte práctica para ver cómo estamos en revistas y todo eso. Vamos a entrar, por ejemplo, al Simago Journal Rank, en la cual es un índice de impacto semejante al JCR, pero elaborado a partir de la base de datos de Scopus, ¿no? Analiza las citas durante un periodo de 3 años. La calidad de las revistas en las que se incluyen las citas tiene influencia en el cálculo del índice. El SJR se elabora por un equipo de Simago fundado por Félix Moya Negón, en la cual, pues, nos da también en base a la cantidad de citas que ha tenido un artículo. Entonces, el SJR es otro indicador de calidad. Tenemos el SNP, ¿de acuerdo? Que es un índice que se basa en la comparación de publicaciones dentro de sus campos temáticos, contabilizando la frecuencia con las que los autores citan otros documentos, ¿de acuerdo? Y la inmediatez del impacto de la cita. Vamos con lo que es el City Score, ¿de acuerdo? Que es una métrica sencilla, ¿de acuerdo? Que calcula el número medio de citas recibidas entre todos los documentos publicados en los 3 años anteriores a la métrica. Por ejemplo, para calcular el valor de una publicación del año 2017, CityScore cuenta las citas recibidas en el 2017 de los documentos publicados en el 2014, 2015 y 2016. Este número se divide por el número de documentos indexados en Scopus publicados en esos mismos años, y si una revista tiene un percentil del 98% en este indicador, significa que la revista está en el 2% de las revistas más citadas de su materia. ¿De acuerdo? Imagínense en base a lo que es las citas. Vamos con el Article Influence Score, que es un índice que depende de Eigenfactor, mide la influencia de los artículos de una revista en los 5 años siguientes de su publicación y se obtiene dividiendo el Eigenfactor entre la cantidad de artículos publicados. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta con estas métricas de calidad, que todas tienen que ver en cuánto es referenciado un artículo, así de simple. Algunos toman 2 años, otros 5 años, otros desde la publicación, otros los años anteriores, ¿de acuerdo? Eso es la calidad científica. Otro de los indicadores es el índice de inmediatez, ¿de acuerdo? Que mide el número de artículos publicados en un año y citados en el mismo año. Se pueden analizar con Scopus, con el Scholar, y se aplica para las revistas científicas. Un indicador importante, que esto ustedes lo pueden ver en el Scholar, por ejemplo, es el índice H, ¿de acuerdo? Que es un índice que se utiliza para valorar a los investigadores, áreas temáticas, instituciones. Analiza el número de publicaciones, el número de citas que han tenido. Si un autor tiene un índice H de 21, si al ordenar sus artículos por el número de veces que lo han citado, el artículo tiene por lo menos 21 citas. Se consulta en las bases de datos y se saca el índice H. Varía de una base de datos a otra porque depende de la cantidad de citas que tiene de acuerdo a la base de datos que es utilizada. El índice G, semejante al índice H, pero da más relevancia a los artículos que tienen alto número de citas, ¿no? Hay también lo que es la clasificación integrada de revistas científicas, lo que es el CIRC, que son para revistas científicas sociales y humanas, en función de la calidad
integrando los productos de evaluación existentes considerados positivamente por las diferentes agencias de publicación nacional. Muy bien, pero el detalle es que ya sabemos que existen las métricas de calidad. El detalle es en dónde encontramos estas métricas de calidad. ¿Qué sitios nos pueden proporcionar la información sobre la calidad de las publicaciones y revistas? Acá tenemos el WOC y JCR, que es del Journal Citation Reports. Realmente esto tienen que tener pues suscripción para esto, si es de paga. Entonces es un poquito limitado, pero vamos a ver las principales métricas gratuitas, ¿no? Hay muchas de muy buen ranking y que tenemos de manera gratuita y lo vamos a hacer la práctica el día de hoy, ¿no? Ahí está, junto abajo está lo que es su página web para que puedan entrar y puedan analizar las revistas. Tenemos el de Scopus, ¿de acuerdo? Que es la base de datos que contempla la mayor variedad de revistas científicas. También nos proporciona el índice H. Acá vemos que nos dice busca rankings y métricas gratuitas. Esa es una ventaja que nos da Scopus. ¿De acuerdo? Miren, Scopus nos viene el City Score, el SJR, el recorte y el tipo. Y acá nos vienen los documentos por año que podemos escoger, ¿no? Tenemos el Essential Science Indicator, que proporciona los principales indicadores científicos por países, instituciones científicas más importantes y sus publicaciones. Como les dije, la Web of Science ahora pertenece a Clarivate Analytics. Esto ya fue Clarivate Analytics, compró muchas de estas partes relacionadas a lo que es a la ciencia y bueno, ya es prácticamente una de las más importantes en el mundo, es mucho más importante que Scopus, que Elsevier, ¿no? Clarivate Analytics. Tenemos el Simago Journal Rank, en la cual hay ranking de países, de autores, de revistas. Este es el más utilizado y lo vamos a utilizar para ver en práctica. Miren, por ejemplo, acá estoy haciendo en Simago, podemos ver cuál es el país, qué publicaciones tiene, cuántos documentos citables, cuántas citas, cuántas autocitas, cuántas citas por documento y cuánto es su índice H. Y podemos comparar la calidad. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver a China, ¿sí? Con Reino Unido o con Alemania. Por ejemplo, China tiene mucha cantidad de documentos, pero su índice H es menor al de Alemania. ¿Eso qué nos indicará? Que los artículos que son publicados en Alemania son más citados que los artículos chinos y por lo tanto gozan de mayor reputación, a pesar de que China tenga mayor cantidad de artículos publicados. Lo que no sucede, por ejemplo, con los artículos estadounidenses, que tienen un índice H de, por ejemplo, de 1965, en comparación con los alemanes o japoneses que están con cerca de 1000 de índice H. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces puedes tener muchas publicaciones, pero tu índice H es menor que otros que tienen menor cantidad de publicaciones. ¿Por qué? Porque los documentos más citados son los que te dan mayor reputación. ¿De acuerdo? Justamente la pregunta, ¿no? Los quintiles o los cuartiles, ¿de acuerdo? Si es que estamos en una Q1, Q2, Q3 o Q4 en Scopus, acá nos dan en base al índice de calidad SJR. Para eso nos sirve, ¿no? Para eso nos sirve, para ver en qué clasificación se encuentra. Por ejemplo, acá estamos viendo uno que es Naturaleza, Comentarios de Genética, que es una Q1, ¿no? De Reino Unido, o una revista de cáncer para los médicos estadounidense que también está en una Q1, que tiene un SJR de 39. Por eso se consideran Q1, ¿no? Muy bien. Podemos también encontrar lo que es en el DICE, que es la difusión y calidad editorial de las revistas españolas de humanidades, ciencias sociales y ciencias jurídicas. ¿De acuerdo? Acá pueden entrar. En la parte inferior siempre va a estar la página web para que ustedes puedan acceder. ¿De acuerdo? El DICE tiene como objetivo facilitar el conocimiento y la consulta de características editoriales e indicadores indirectos de la calidad de las revistas españolas de humanidades y de ciencias sociales. También tenemos lo que es el RESH, que aporta los resultados de análisis de las revistas españolas en ciencias sociales y ciencias humanas. Tenemos el índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales, que analiza el impacto y la calidad, y vemos que tiene sus propias métricas de calidad científica. ¿De acuerdo?
Tenemos el INREC, que es el índice de impacto de revistas españolas, pero de ciencias jurídicas, pero están relacionando el índice H de las revistas científicas españolas según el Google Scholar Metrics, ¿de acuerdo? Entonces está utilizando las métricas del Scholar. Tenemos Latindex para las revistas regionales de información de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Tiene sus propios índices y vamos acá, miren acá en la parte inferior media, dice índices y gráficas, de acuerdo al número de publicaciones. Eigenfactor. Algo muy interesante de Eigenfactor es que es un sistema que ofrece índices de la influencia de los artículos sobre otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, miren, la neurociencia tiene influencia de áreas de psicología, de educación, de psiquiatría, de agricultura, que se relaciona también con parte de ciencias económicas, de derecho. O sea, nos da una imagen del mundo y de cómo respecto a un tema se relacionan las otras áreas de la ciencia. Y te puede dar unos mapas muy, muy, muy buenos, ¿no? Cuando uno quiere explicar hoy, para este artículo, hay influencia de muchas áreas. Entonces, Eigenfactor te da un mapeo de la ciencia muy, muy bueno. Miren, por ejemplo, este es el navegador de mapas que le permite explorar en este mapa de forma dinámica y en mayor detalle, ¿no? Si estoy hablando de medicina, puedo evaluar la parte de neurociencia, de psicología. Si hablo de economía, cómo la economía influye en las ciencias políticas, en la geografía, en las ciencias sociales, cómo es que la física está influenciada por las matemáticas, por las geociencias, por la astronomía. Es decir, nos da un mapa de la ciencia. Es bastante la interacción de forma dinámica de la ciencia. Es muy, muy interesante este factor de impacto. Y algo muy importante, ¿no? Algo muy importante, hay una versión para ver métricas de calidad científica. Particularmente no les recomiendo mucho porque hay que instalar un software en nuestro computador y ya nos va a dar el software el análisis de las revistas, porque ya teniendo las versiones en línea de Simago, de Eigenfactor, entonces es mejor sacarlo en línea y en tiempo real antes que instalar el software. Pero bueno, hay este software que me parece súper interesante, les voy a dejar ahí, que se llama Publish o Perish. ¿Qué significará esto? Publish o Perish. Las personas que han llevado su maestría, su doctorado, lo deben haber escuchado mucho, porque es lo que nos dicen cuando estamos llevando nuestros cursos de posgrado. ¿Quién nos puede ilustrar un poquito? Publish o Perish es publica o perece, ¿no? Publica o perece. Eso significa que si es que en el mundo de la ciencia, si es que uno no publica y no eres conocido por tus artículos, libros, comentarios, entrevistas que tú das, pues vas a perecer en la ciencia y tus resultados no se van a dar a conocer y no van a trascender. Eso significa. Por eso, si es que tú eres un científico, un docente que se dedica a la parte de investigación, tienes que publicar. Publicar artículos, publicar revistas, reviews, publicar... eso te da mucha reputación en ciencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el Google académico que les habían mencionado nos da criterios, análisis, estadísticas que son importantes. Imagínense, acá están las publicaciones de las revistas y, por ejemplo, nos da los índices H. En este caso, H5 porque toma los 5 últimos años, ¿no? De las citaciones. Miren, y siempre estamos viendo acá un ejemplo en el Google Scholar. Cuando pongo la palabra economía, me da cerca de 3 millones, más de 3 millones y medio de resultados. Pero miren, tengo el primer libro, Economía Internacional, Teoría y Práctica. ¿Cuántas veces ha sido citado este libro? 2.332. Tengo el libro Economía y Sociedad, que he citado más de aproximadamente 14.000 veces ha sido citado. Y tengo que es Solidaria, que es de la parte de economía, que tiene 222 citas. Pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cuál de estos artículos o cuál de estos libros es de mayor calidad? El de Economía y Sociedad.
Claro, ¿por qué? Por la mayor cantidad de citas. Significa que si mucha gente está valorando este artículo, asume porque que la calidad de este libro pues es de mayor calidad que otros, por eso lo están citando. ¿De acuerdo? Porque cuando uno va a buscar información, yo comparo 4 o 5 libros, los leo y digo, ah, el de acá me parece mejor y el de acá lo cito. Este criterio que se hace personal hace que la mayor parte de personas se inclinen no por determinados artículos y pues determine la reputación, ¿no? La reputación. Muy bien, entonces vamos a ir a la parte práctica. A ver, les voy a compartir mi pantalla del explorador. Y vamos a ir al Simago Journal Rank. Y les voy a compartir el link dentro de lo que es acá el chat. Entren por favor al Simago y luego nos pueden compartir las pantallas porque, bueno, les comento que también va a haber una tareita de esto para que comparen la calidad entre países, revistas o autores, ¿no? Ahí está el Simago Journal Rank. ¿Todos ven acá el Simago? ¿Sí ven? Sí. Listo. Listo. Tenemos el ranking de revistas, ranking por países, herramientas de visualización. Vamos a iniciar por el ranking de revistas. Muy bien. Entramos a ranking de revistas. Miren, una Q1 con un índice SJR de 72.576, un índice H de 144, una cantidad total de documentos del año 2018, total de documentos en los últimos 3 años, referencias totales, total de citas en los últimos 3 años, ¿de acuerdo? Miren toda la cantidad de métricas que nos está dando, ¿de acuerdo? Si es que miren acá cuando encuentren un candadito abierto, significa que es de acceso abierto. Significa que existen revistas de muy alto impacto que son de acceso libre, claro que sí. Y acá está esta de acá. Esta Q1 estadounidense y que es de acceso abierto. Todos sus artículos son completamente gratis. Imagínense, entonces quiere decir que hay ya la tendencia de muchos artículos, de muchas revistas ya de publicar en Open Journal sus documentos, ¿no? Muy bien, podemos hacer clic en alguno de ellos. Por ejemplo, voy a entrar a la primera como un ejemplo para ver qué información tengo. Miren, tengo el índice H, me da el ISSN, el alcance, ¿no? ¿A dónde está dirigida esta revista? Miren los cuartiles, cómo están distribuidos desde el año 1999 hasta el año 2017. El índice SJR, cómo ha ido creciendo en lo que es calidad esta revista, ¿de acuerdo? Las citas por documento, cómo han ido aumentando las citas de esta revista, ¿de acuerdo? El total de citas y citas personales, miren, citas acá en el widget, ¿no? Es el Q1. ¿Para qué tienen el de acá? Esto de acá es para que ustedes lo puedan copiar dentro de una página web y puedan visualizar en qué cuartil se ubica lo que es esta imagen, ¿no? Para que esta imagen aparezca y sea dinámica, por ejemplo, dentro de una página web que están creando, copian esta parte, integran, se llama el iframe, lo integran a su página web y se va a visualizar esta imagen y pueden ir viendo el ranking en vivo, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, ahora yo sí puedo comparar en revistas de distintas áreas, puedo poner, no sé, de qué, podemos poner, a ver, arte y humanidades. A ver. Ciencias agropecuarias. A ver. Arte y humanidades, miren ahí. En arte y humanidades la mayor cantidad de revistas de alto impacto, Q1, son estadounidenses, ¿de acuerdo? Inglesas, hay de Alemania, ¿de acuerdo? Las Q1 principales, ¿no? En esas áreas. Es más,
Acá esto les puede ayudar a ustedes decidir en qué revista quieren publicar. Cuando ustedes que, no, mira, me gusta la de antropología cultural. ¿Por qué? Porque no me va a costar publicar acá porque es de acceso abierto. Y es una Q de Scopus. Yo hago clic en esta, acá en la información, ¿de acuerdo? Y acá nos tiene que dar bien la página web. Acá nos da la página web para podernos ubicar y vamos a poder ingresar a la revista, ¿no? Acá está el área temática y nos puede dar el área. Podemos ir a la página de la revista y en la página de la revista está la información para autores y ahí nos dice cómo tenemos que armar nuestro artículo, preparar nuestro artículo para poderles enviar de acuerdo a sus normas de la revista a la cual estamos mandando, ¿no? Muy bien, hay todas las materias y categorías, por ejemplo, hay arqueología, arte, historia, lengua, literatura, música, estudios religiosos, literatura, o sea, acá están todas las áreas, ¿de acuerdo? Está por las regiones, ¿sí? África, bueno, pongamos América Latina, ya que es nuestra idea, a ver cuántas de arte y humanidades tenemos. Por ejemplo, Chile tiene cuartil 1, miren, en arte y humanidades. Son Q1 en Scopus y son de acceso abierto. Entonces están súper bien. Tenemos una cuartil 2, también una brasileña. Las revistas chilenas están con muy buen ranking, igual que las revistas mexicanas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De todos los tipos? Sí, porque puedo escoger entre revistas, entre libros, entre conferencias, entre actas, ¿no? Yo escojo y también puedo escoger acá entre los años. Muy bien. Ahí tú puedes comparar la calidad de revistas por cuartiles. Ahora, tú también lo puedes hacer por países. Por ejemplo, miren acá en países. Acá en países tenemos quien ocupa el primer lugar, Estados Unidos. Con más de, a ver cuántas, más de 10, aproximadamente 11 millones de artículos. Un índice H, pues de 2.222, bastante alto su índice H. ¿Quién le continúa? China, ¿de acuerdo? Con cerca de, a ver cuántos documentos, cerca de 6 millones de documentos, pero su índice H es de 794. Al contrario, Reino Unido, por ejemplo, tiene menor cantidad de artículos que China, pero tiene un índice H mayor que China. Quiere decir que los artículos que produce Reino Unido son considerados de mejor reputación que la cantidad de artículos que publica China. ¿De acuerdo? Igual arriba puedo escoger por áreas, por regiones, por años. ¿De acuerdo? Puedo mostrar la cantidad de documentos, la cantidad de citas. Puedo tener en todas las materias, ¿de acuerdo? En todas las regiones. Podemos ver en América Latina cómo vamos con las publicaciones. Miren, en América Latina, ¿quién está punteando? Brasil. Brasil con cerca de casi 1 millón de documentos, ¿no? Con un índice H de 530, muy bueno. Tenemos Chile, Colombia, a ver, vamos a buscar, bueno, está Cuba, Perú, Uruguay, Ecuador en el puesto 10, ¿de acuerdo? Pero recuerden que esto es haciendo un análisis de 1996 al 2018. Yo puedo buscar por años. A ver, ¿cómo estaba Ecuador antes de que se empiece la política que habíamos mencionado ya en una clase? En el año 2012, si nosotros vemos, Ecuador estaba en el puesto número 12. Y si le buscamos en el año 2018, vemos que Ecuador ahorita se ubica en el puesto número 6. Quiere decir que Ecuador ha aumentado tremendamente su producción científica, pasar del puesto número 12 al puesto número 6 de toda Latinoamérica en lo que es producción científica. Acá está todo lo que es la cuestión de métricas de calidad y acá también tenemos lo que son descargar datos. Si ustedes se descargan los datos, se ve la información que se encuentra acá, pero en Word, y ustedes lo pueden visualizar.
Existen herramientas de visualización, por ejemplo, Forma de la Ciencia, de Shape of Science, es un proyecto de visualización de la información cuyo objetivo es revelar la estructura de la ciencia, ¿no? Acá nos dice que está abierto, si gusta pues, se puede entrar acá y vamos a ver qué nos arroja esta información. Le comento que hay mucha información que es nueva, ¿no? Miren cómo está esta información, ¿no? Cómo están las distintas revistas relacionándose Nature, Cell con Journal of Clinical Oncology, por ejemplo, cómo se unen con otro tipo de revistas. Esto está tratando de hacer una relación como Leigen Factor, ¿no? Como el mapeo de la ciencia. Más o menos es lo que nos quiere dar a conocer. ¿No? Muy bien. No sé si tienen preguntas, dudas, de repente alguien quiere mostrarnos sus revistas, alguien nos quiere mostrar sus resultados. Yo no sé si me escucha, doctor, ¿me escucha? ¿Quién está hablando? Disculpe, a ver. Doctor, buenos días, me saluda Dani, un placer saludarle una vez más, buenas noches. Buenas noches, dígame. Le quería hacer una consulta. ¿Yo puedo ocupar el Simago también para encontrar la cantidad de revistas que están, por ejemplo, en Ecuador y verificar si estas son de publicación abierta? Por ejemplo, hay una que en Uniandes se llama Episteme. ¿Puedo ocupar yo el Simago para encontrar esa revista? Sí, pero te comento que Episteme de Uniandes se encuentra en Latindex. No la vamos a poder ubicar acá en Simago porque Simago solamente están las revistas que están en Scopus. Ah, comprendo. Y, ya, y otra última pregunta. ¿Este índice H es el nivel de indexación? No logro comprender eso, doctor. ¿Para qué es el índice H? Disculpe. Ya le voy a compartir la pantalla. Le voy a compartir la pantalla en este momento para explicar un poquito más lo que es. Estábamos hablando que las métricas de calidad están relacionadas principalmente a las citaciones. Las citaciones tienen que ver en relación en un rango de tiempo y el número de citaciones en ese rango de tiempo. Entonces, vamos a ver acá. A ver, voy a compartir la pantalla de métricas de calidad. Y va a dar lo que se ha hecho. Pantalla número 2. A ver, espérense. Ahí está. Mira, Dani, eso es lo que es el índice H. ¿Sí? Entonces el índice H, ¿de acuerdo? Se utiliza para valorar, bueno, realmente es a todo. Nosotros hemos visto acá el índice H, en Google Scholar hemos visto el H5, ¿de acuerdo? Pero el índice H es para valorar a cualquier, sea a un autor, a una revista, a un país, o así se sacan el ranking de países. Pero mira lo que dice acá, dice, analiza el número de publicaciones citadas y el número de citas que han tenido. El número de publicaciones citadas y el número de citas que han tenido. Si un autor, revista o país, o sea, realmente cualquiera, ¿sí? Tiene un índice H de 21, y al ordenar sus artículos por el número de veces que lo han citado, el artículo tiene 21 citas. No sé si se entendió ahí. Entonces, el índice H es un índice de calidad que tiene que ver con el número de citas en un determinado espacio de tiempo. Igual que todos, igual que el índice G, que el SJR, que el factor de impacto, sino que algunos lo dividen en relación a 3 años, a 5 años, desde el momento de la publicación. Bueno, esas son eso lo van determinando ellos mismos, ¿no? Entonces, luego se encargaría de realizar un registro de cuántas personas están citando un artículo científico de un publicista. Según sigue marcando la cantidad de que otros usuarios
para sus tesis o grupos de trabajo han ocupado ese artículo y Simago empieza a seguir aumentando la cantidad de registro y así aumenta el ranking. Claro, pero recuerda que muchas veces la ventaja del Simago es que también nos puede descartar las autocitas, ¿no? Cuando una revista hace referencia a los propios artículos que están dentro de la misma revista. Las autocitas son descartadas porque algunos utilizan el proceso de autocitas para darse mayor ranking, pero Simago sí diferencia el proceso de autocitas. Y eso lo hemos visto acá, ya les comparto de nuevo la pantalla. Miren acá. Vemos, si entramos a cualquiera de las revistas realmente que se encuentran, por ejemplo, acá tenemos un índice H de 393, la cantidad de documentos y citas, documentos citables, los documentos no citados, las áreas temáticas que tiene la revista, ¿de acuerdo? Citas personales, ¿no? Citas, autocitas que se están generando, es menor cantidad, ¿de acuerdo? Uno tiene que tener la mayor cantidad de citas externas más que autocitas. Entonces, por ejemplo, acá entré a Argentina y en Argentina, por ejemplo, hay mucha información acerca de lo que es ciencias biológicas y agricultura, en lo que es química, en lo que es ciencias del planeta, de la Tierra y el planeta. ¿Quién estaba participando que no encontraba mucha información sobre su área temática? Alguien me comentó al inicio que no encontraba mucha información sobre su área, algo era de geología. ¿Sí? Yo, doctor. Ah, muy bien. Entonces, vamos a entrar en Argentina, podríamos entrar a las revistas y vamos a encontrar mucha información en estas revistas específicas. Ahí podemos entrar de manera específica a buscar sobre la información que usted desea. Gracias, doctor. Listo. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda de repente que tengan. Espero que haya quedado. Gracias, doctor. Sí, claro, le agradezco muchísimo. Gracias, Dani, gracias por la pregunta. Espero que haya quedado claro de que la calidad científica se mide en relación a citas, nada más. Que algunas toman la cantidad de citas tomadas desde el momento de publicación, otras los últimos años, 3 años, 5 años, la cantidad de referencias. A veces puedes publicar mucho, puedes tener muchas publicaciones, pero de repente la cantidad de citas son menos que otras personas que publican menos, y otras personas que publicando menos tienen mayor calidad de publicaciones porque son más referenciados. Eso lo podemos comparar. Así podemos comparar autores, revistas, países, y podemos opinar acerca del ranking mundial, acerca de la calidad de la producción científica, ¿no? Hoy hemos hablado también un poco de lo que fue el PubMed. En clases anteriores ya hablamos de los distintos journals que existen, de las distintas bases de datos. Están disponibles, ahora es cuestión de que ustedes empiecen a utilizarlos. Entonces, nos quedan 15 minutos. De repente ustedes quieren que alarguemos un poco más, ampliemos un poco más el tema, ¿de acuerdo? Quedo a su disposición si es que alguien tiene alguna duda, porque hasta esta parte es lo programado para la clase de hoy. Ya la próxima semana sí les quiero pedir de favor. La próxima semana ya vamos a utilizar lo que son los softwares de procesamiento bibliográfico. Por tal motivo, como vamos a instalar lo que es el software de procesamiento bibliográfico en sus máquinas, traten de tener el Word del año, por lo menos del 2016, o el Office 365 del año. Sus máquinas, si es que no las han formateado o no han actualizado a las últimas versiones de Windows, háganlas, porque es la tecnología y la compatibilidad de los softwares tiene que ver también con las computadoras. Si es que a veces están con una computadora que tiene una versión antigua del Windows, cuando se instale el software de procesamiento bibliográfico va a demorar, o no se va a poder instalar por completo, o no se va a poder anclar por completo. Entonces, la próxima clase es una clase netamente práctica. Vamos a encontrar el software, lo vamos a descargar, lo vamos a instalar, nos vamos a crear nuestros ID, así que vamos a hacer mucha información con eso. Por eso les pido de favor que en esta parte tecnológica tengan sus máquinas con las últimas actualizaciones, por lo menos Word 2016 o Word 2013, con el 2013 también funciona, pero no versiones anteriores. Si ya tienen un Word 2010, posiblemente no vaya a funcionar, y es
problema de compatibilidad. Siempre como investigadores y como docentes tenemos que tratar de tener siempre nuestros sistemas actualizados si es que queremos utilizar estas herramientas informáticas. Yo quería pedirles si en estos últimos minutos podemos hacer rápidamente la copia de una imagen de un artículo, así rapidito, para recordar cómo lo hizo. La copia de... Sí. ¿Quieren para dar una diapositiva? Sí, por favor. Claro que sí. Es más, si ustedes gustan, bueno, yo también en las partes de las conferencias que doy, hacemos también los cursos de que es de docencia superior, ¿no? Y calidad educativa. Si es que ustedes gustan, yo les puedo, en este tiempo, les puedo dar una pequeña conferencia de 10 minutos de lo que son presentaciones eficaces, en este caso enfocado a lo que es ciencia. Si ustedes gustan, con gusto lo hago. No está dentro de nuestro temario, pero para mí sería un placer dar. Sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a hacer presentaciones eficaces, que es un curso netamente para docencia, pero es muy importante para los investigadores. Así que con gusto lo vamos a presentar. Muy bien. Buenas noches, disculpe, en el chat el compañero Germán preguntaba qué software vamos a utilizar para instalarlo y tenerlo listo también. Mendeley. El Mendeley, ya. Sí, Mendeley. ¿Tiene alguna versión o algo en especial? Todo desde manera práctica conmigo la próxima clase, así que por eso ustedes tranquilos, no se preocupen, si es que ya lo quieren ir instalando, vayan instalando, entren a mendeley.com, les viene todas las opciones de descarga, pero si no, me esperan conmigo y conmigo vamos descargando desde un inicio. No vamos a demorar más de unos, creo que 20 minutos instalando, y en el transcurso de las 2 horas de la clase, pues tranquilamente lo observamos toda la parte del funcionamiento del Mendeley. ¿Ya? Muy bien, vamos con presentaciones eficaces. Recuerden la cantidad de diapositivas y tiempo. Recuerden, el tiempo es un factor muy importante, es el que determina la cantidad de información que se va a presentar. Uno estima el tiempo que va a ser utilizado por cada diapositiva, recordando que no es lo mismo explicar texto que explicar gráficos. El gráfico hace que el docente, en este caso el investigador, pueda dar la mayor cantidad de información condensándola en menor cantidad de diapositivas. ¿Cuánta cantidad de diapositivas se recomienda? Se recomienda, pues, para ponencias de 20 minutos, de 10 a 15 diapositivas, para clases de 1 hora, de 25 a 35 diapositivas, para clases de 2 horas, de 30 a 45 diapositivas. Seguramente nos ha pasado nosotros como docentes o como estudiantes que viene alguna persona o damos más de 100 diapositivas en 1 hora. Pues si vamos a dar mayor cantidad, mejor mandémosle el libro o el documento a que lean. Nuestra función es facilitar la información con un organizador gráfico. No tenemos que copiar y pegar todo el texto que esté ahí, ¿no? El contenido. Evite la sobrecarga de información por diapositiva. ¿Podemos ver la pantalla? Disculpe. Lo siento, me ocurrió la vez pasada. Ya les comparto. Gracias. Sí, disculpen, a veces por estar compartiendo varias pantallas me olvido de volver a compartir. Denme un momento, por favor, que cae el... A ver. Esperen un momento, parece que se congeló mi pantalla. Como he tenido demasiadas ventanas abiertas, ahorita que salgo de la pantalla número 2 se me salió. Les comento particularmente, y cuando algunos quieran dar alguna conferencia en línea, tengan 2 pantallas, compartan información para que toda la información lo encuentren disponible, ¿no? Eso es un consejo que les doy cuando ustedes quieran dictar sus conferencias, sus clases en línea. Es bueno tener el computador con una pantalla adicional para poder repartir en ambas pantallas toda la información que uno quiere dar.
Denme un momento, voy a cerrar todo, voy a volver a ingresar ya porque se me colgó la página. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Un minuto, por favor. Buenas noches, ¿sí escuchan? Sí, sí, perfectamente. Sí, tengo que salir porque se me colgó la máquina, lo siento. Ahora sí, les voy a transmitir la pantalla número 2. Ahí está, presentación. Sí, ahora sí está en la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí se ve, doctor. Empezamos. Presentaciones eficaces. Les había mencionado acerca de la cantidad de diapositivas y el tiempo, que el tiempo es muy importante, que no es lo mismo explicar textos que gráficos, eso ya lo habíamos mencionado. ¿Cuánto es la cantidad que se recomiendan para ponencias de 20 minutos, de 10 a 15 diapositivas, para clases de 1 hora, 25 a 35, para clases de 2 horas, de 35 a 45? Es más, con una sola imagen yo puedo pasarme más de 20 o 30 minutos hablando, ¿de acuerdo? Eso depende de la capacidad del conocimiento que tenga pues el instructor, el docente. Por eso es que es mejor utilizar organizadores gráficos, figuras para poder condensar la información y poder explicar. El contenido, hay que evitar la sobrecarga de información. No hay que utilizar imágenes, cuadros gráficos, bueno, hay que utilizar, imágenes, cuadros gráficos, pero recuerde poner siempre los títulos. Asimismo, si la información no nos pertenece, hay que citar a la bibliografía. Eso era una de las respuestas a las preguntas que nos hicieron en un inicio, ¿no? Si es que vamos a citar nuestra propia información, no. Pero si es que no nos pertenece la información, sí hay que citarla. Recuerde que el ponente es usted, no la diapositiva. Que lo vienen a escuchar a usted, no lo vienen a ver cómo lee. Por lo tanto, es la razón de presentar títulos, ideas fuertes y explayarse verbalmente. Por eso es mejor utilizar las imágenes, porque permite poder explicar de una mejor manera. La información debe ser clara, sencilla, que muestre una organización, continuidad y consistencia. ¿Qué tipos de letra debemos utilizar? Arial, Calibri, Book Antigua, Times New Roman o Tahoma. ¿Por qué estos tipos de letra? Porque estos tipos de letras son estables. Si tú te vas a dar una conferencia de una ciudad a otra y vas a exponer en una máquina que no es tuya y no tiene la misma configuración, a veces el PowerPoint no reconoce el tipo de letra que tiene, lo actualiza al tipo de letra de la máquina y te desordena. Se cambian los espacios, se cambia el tamaño. Es por eso que estos tipos de letra es mejor. O lo mejor es cambiarlo también a PDF. Y en PDF pues no se modifica el texto. El tamaño de letra, por ejemplo, para títulos 30 o 40 yo utilizo aproximadamente 40. Del texto 24 a 30, en algunos casos mínimo 18. Evito usar el tamaño 10 y 14 para los textos de los contenidos. ¿Por qué? Porque no se ven, ¿sí? No utilicemos esos tipos de letra. El color, utilice tonos oscuros, negro, gris, azul, si el fondo es claro. Por ejemplo, yo utilizo el azul, el rojo, ¿sí? Si el fondo es claro. Evite los colores muy brillantes como los rojos, solamente cuando vayamos a resaltar algunas frases tenemos esta opción. En este caso, para poner la palabra nota, ahí lo pongo en rojo porque mi finalidad es resaltar esa información. El fondo de la diapositiva puede utilizar un color blanco, como en mi caso utilizo blanco, o negro, o colores pastel, pero evitar los colores intensos, ¿no? No agregar efectos a la diapositiva. Por lo general no hay que hacerlo.
En algún momento, si son las clases muy largas, sí hay que emitir algún efecto para evitar que sea cansado. Pero si tú estás en ciencia, tú tienes de 10 a 15 minutos para exponer tu trabajo de investigación, porque lo que más se va es a la ronda de preguntas. Entonces, ahí las interacciones de los efectos de la diapositiva distraen y ocupan a veces mucho espacio pues en la memoria, en la actividad. Les doy unos ejemplos, miren. ¿Sí? Fondo blanco, letra azul. Fondo verde con blanco, letra azul. Fondo rojo, letra azul, letra roja, fondo blanco. No sé combinar colores. Cuando no sabes combinar colores todavía, lo mejor es utilizar una diapositiva blanca con letra negra. Es lo más simple, lo más didáctico y no distrae, ¿no? Pero imagínate que en un fondo blanco ponga letra amarilla. ¿Se ve o no se ve? ¿Quién me dice? ¿Qué tal se ve esta diapositiva? ¿Duele la vista? No, está bien. Sí, o sea, todo rojo. Tampoco es cansado la vista. Todo amarillo. Peor. Tampoco. No acá. Pero miren esta presentación. Combino los colores en un fondo con letra negra y con un par de letras, ¿no? Digo, no enseñaré a quien no tenga ganas de aprender y no explicaré nada a quien no se esfuerce en aclarar las cosas por su cuenta. Y si explico un cuarto de la verdad y el alumno, pensando y reflexionando él solo, no deduce los otros 3/4, no pienso seguir instruyendo. Eso quien lo dijo Confucio. Entonces, a poder organizar para que se vea bonita la frase, con un texto negro, con una combinación de letras, también es muy bueno. Letra 10. ¿Qué pasa con la letra 10? No se ve. Terrible. Por lo tanto, no combinar tampoco demasiados tipos de letras. Por ejemplo, letra muy grande con letra muy pequeña. Porque tampoco eso distrae, no se ve, no se aprecia. Por ejemplo, este es un artículo que había publicado en el Journal of Toxicology, sino que lo hice, por ejemplo, ¿no? Fondo blanco, letra clara, no se aprecia, horrible. No sé combinar, lo mejor. ¿Sí? Fondo blanco, letra negra o ploma es lo mejor cuando no sabemos combinar diapositivas. Es lo más simple para una presentación de ciencia. ¿Sí? ¿Tienes mayor experiencia? Hazlo con fondo negro. Yo trabajo para presentaciones en algunos auditorios grandes, utilizo fondos negros. Me gusta mucho el fondo negro porque se asemeja a la pared o al fondo negro del auditorio y solamente resalta la letra y no distrae nada. Miren cómo se ve esta pantalla. Es más, si se está en un ambiente oscuro se ve mucho mejor y no distrae. ¿De acuerdo? Yo particularmente utilizo esto dependiendo del ambiente que estoy utilizando. Pero imagínense si pongo un fondo rojo. Horrible. Fondo azul. De la misma manera. Recuerden, tengo una imagen. Si la imagen no me pertenece, la cito. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, les he puesto una imagen de la vida en la Tierra a través del tiempo y el origen de los dominios celulares. Solamente con esta imagen, donde yo les digo que la Tierra tiene 4 billones de años, es decir, 4.000 millones de años, que la vida se originó hace 3.5 billones de años, hace 3.500 billones de años, y que el hombre recién aparece, miren, como si fuera un reloj de 24 horas, el hombre aparece como si fueran las 11:59 de la noche, según la edad de la Tierra. Y si yo me pongo a hablar de cada uno de los detalles, con esta imagen me podría pasar hablando más de 1 hora, solamente con una imagen. Por eso se les dice que las diapositivas tienen que ser eso, imágenes principalmente, para poder aclarar. Y cuando vaya texto, solamente para aclarar las ideas más resaltantes. Acá tenemos una figura estadística, por ejemplo. Acá tengo otra imagen que utilizo en mis clases. Miren, diapositivas utilizadas por Elsevier en Scopus. Fondo blanco, letra naranja, porque es su letra característica es su marca personal de Elsevier, siempre utiliza el color naranja. Está con letra Arial, ¿sí? Miren cómo está su otra diapositiva, ¿de acuerdo? Es una diapositiva simple, con la cantidad de contenido. CASES también utiliza muy buenas diapositivas. Miren, es una información del CASES, la misión y la visión del CASES. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Por ejemplo, ¿qué problema hay con esta diapositiva?
mucha información y muy pequeña la letra. Demasiado texto. Exacto. No sé. Muy bien. Imagínate que nosotros estamos frente a una pantalla, ¿no? Podríamos observarlo un poco mejor, pero si estás dando una ponencia real, o sea, presencial, perdón, una ponencia presencial, ya a más de 10 o 12 metros va a ser bien difícil que lean la letra. Mucho texto. Imagínense esta. Tantas sobreposiciones de figuras. Entonces, recomendación, ¿sí? Toma inteligencia para condensar y enfocar la información en una presentación clara y sencilla, que será leída y recordada. Ignorancia y arrogancia se demuestran en una diapositiva complicada, difícil de leer y con mucha información, ¿no? ¿Quién lo dijo? Mary Helen Briscoe. Sí, esta información, como digo, hacerlo de manera clara y sencilla es más complicado que presentar diapositivas complicadas. Lo complicado y realmente complicado es que lo complicado se haga ver sencillo, y eso es nuestro trabajo como docentes e investigadores, saber presentar la información para que sea entendible. Y otra cosa importante es que sabías que los colores impactan la percepción y las emociones de la audiencia. El color de las letras y los fondos y las ilustraciones afectan cómo su audiencia percibe la información. ¿De acuerdo? Y recuerden mantener un estilo en lo que hace, que es lo que lo identifica. Por ejemplo, si ustedes han visto siempre mis diapositivas, utilizo la franja azul arriba, principalmente en mis diapositivas. ¿Por qué? Ese es un toque personal. Siempre cuando vean eso, posiblemente me identifiquen que son mis diapositivas. Entonces, cada uno puede buscar su toque personal, sus colores, sus estilos, y mantengan el estilo para que siempre lo puedan reconocer por eso. Entonces, esa era la pequeña experiencia que les quería dar para no pasarme del tiempo también, porque ya es las 9 de la noche y también ya nos hemos pasado del tiempo. No sé si tienen algún comentario de repente al respecto. Sí, doctor. Doctor, quería preguntar algo. ¿Hay la posibilidad de que una clase que está dando un docente por vía internet, sea en Teams, en Zoom, pueda ser ocupado como cita referencial en APA para los trabajos de confección de artículos científicos de una persona? Por ejemplo, esta conferencia de usted, si yo quiero citarle a usted que me dio una conferencia el día miércoles mediante esta plataforma, ¿puedo yo citar en APA? Sí, sí se puede hacer. No solamente en APA, en Vancouver. ¿Cuál es el problema? Te cuento, Dani. Que si lo vamos a citar y es un documento interno de la institución y lo tenemos dentro de la institución, todos vamos a saber a quién le pertenece. Pero como esta es una clase privada, te comento, esta es una clase privada, ¿de acuerdo? Tenemos que tener permiso de ambos lados para poder publicar la información, entonces hay que tener el detalle. Lo mismo sucede con documentos institucionales, le pertenecen a la institución. Para un documento interno yo puedo citar estos documentos internos, pero yo no lo puedo hacer pública la información porque la información es sensible a la institución. Entonces, este tipo de conferencias, salvo que sean conferencias abiertas, como digamos un congreso internacional o una conferencia o un webinar, también lo podemos utilizar, pero dada esa circunstancia, porque es muy probable que esa información se quede grabada en algún lado y lo puedan visualizar. Pero ¿qué pasa si la información se borra? O yo decido, ¿sabe qué? Publico y lo quito la información. No se va a poder referenciar. Entonces, sí se puede referenciar por cuestiones internas, pero para ya publicar o para ponerlo o para referenciarlo dentro de un documento o dentro de un artículo que está escribiendo, les recomiendo buscar otro tipo de información que ya esté publicada y sea pública. Muchísimas gracias. Listo. Edison Santiago, ¿quiere preguntar? Por ejemplo, Manuel Lema me dice si pueden utilizar mis videos. Con mucho gusto, pero siempre y cuando me referencien. No tengo inconveniente que me compartan mis videos.
¿Alguien más de repente, alguien que quiera preguntar? Disculpe, con respecto al material, ¿sí nos va a colgar en la plataforma, por favor? Claro, igual que la semana anterior está en su área de recursos didácticos, ahí va a estar todas sus diapositivas. Les voy a incluir también las de presentaciones eficaces, ya que lo tocamos el día de hoy. Sí, por favor, gracias, muy amable. Claro que sí, no se preocupen de eso. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Hemos llegado, ya nos hemos pasado, siempre nos pasamos un poco de la hora, pero con gusto, si alguien tiene alguna duda adicional, la puedo resolver, y si es que no, pues nos esperemos a la clase del día lunes con sus máquinas listas para instalar los softwares de procesamiento bibliográfico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Una consulta adicional con respecto a lo del programa. Señalaba usted que sí es posible en Microsoft Word en 2013, ¿verdad? Sí es posible instalar en el 2013, en el Word 2013. Particularmente, les recomiendo, como le digo, actualizar las últimas versiones. Si tienen Office 365, mucho mejor. Y si es que ahí les mandé por mensaje de chat, les mandé la página de Mendeley para el que quiere ir adaptándose, pero igual lo vamos a hacer desde un inicio todos en conjunto el día lunes. Yo les recomiendo, actualicen sus versiones. Si es que en caso ya no pudieran, manténganlas, pero yo les recomiendo actualizar siempre sus softwares, el sistema operativo de sus máquinas, porque muchas de las versiones son compatibles con las últimas actualizaciones también. Es igual que un celular, ¿no? Si a veces no se tiene la última, el WhatsApp, por ejemplo. Ahorita se puede hacer llamadas entre 8 personas, pero si una de las personas tiene la versión antigua del WhatsApp, solamente puede hacer llamada entre 4 personas. Algo así sucede con la tecnología. Yo les recomiendo actualizar. Si es que no fuera posible, bueno, lo intentaremos trabajar. Pero si es que hubiera error en la instalación, es por la actualización. Ya, pero con respecto a la compatibilidad, no había inconveniente. Hasta donde te he entendido y en lo que hemos instalado en los cursos anteriores, no hemos tenido inconveniente con la versión 2013. Con cuál tuvimos inconveniente fue con la versión 2010. Con esa sí se tuvo bastante inconveniente. Ok, muy gentil. A ver, Edison Santiago me pregunta, ¿cuál es la diferencia en publicar un artículo en una revista o publicar en un libro de memorias? Bueno, a ver, Edison, son dos cosas muy distintas. Recuerda que publicar un artículo en una revista, en un journal, es una revista arbitrada, hecho por un sistema editorial, donde pares académicos te evalúan de ser digno de ser publicado tu artículo científico. Publicar en un libro de memorias a veces solamente es de las ponencias que dan en un congreso científico o en un congreso internacional. Se da una ponencia, un póster, y de acuerdo a ese resumen de ese póster te pueden publicar en el libro de memorias. Entonces, esa es la diferencia. Ese libro de memorias también puede estar indexado, puede tener su ISBN como libro, puede estar publicado como libro de memorias, pero no tiene ISSN de revista. Pero no está como artículo científico, sino sería como una ponencia o como un aporte, ¿de acuerdo? De una conferencia. Esa es la diferencia, eso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta final de repente antes de que cerremos la clase? ¿No? Entonces espero que, igual que la clase de hoy, les haya parecido interesante, espero que les saquen provecho esta información, y de acá pues nos vemos el día lunes para continuar con las conferencias. Listo, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.